¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba? Acompáñanos a descubrir lo que pasó a este humilde campesino que casi pierde la fe. En un humilde pueblo retirado de la ciudad vivía un campesino llamado Juan. Juan era un hombre sencillo y trabajador, que se ganaba la vida cultivando la tierra, era un hombre de fe, y siempre confiaba en que Dios lo ayudaría en todo. Juan vivía con su esposa, María, y sus dos hijos, Pedro y Ana. Era una familia humilde, pero eran felices. Juan trabajaba duro en el campo, y María se encargaba de la casa y de los niños. Una mañana, Juan estaba trabajando en el campo como de costumbre cuando vio el cielo oscurecerse. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la lluvia comenzó a caer, y Juan sabía que una tormenta se acercaba. Juan se apresuró a recoger sus herramientas y se dirigió a su casa. María y los niños ya estaban allí preocupados por la tormenta. Juan cerró las ventanas y las puertas de su casa, luego, se reunió con su familia en la sala para esperar a que pasara la tormenta. La tormenta fue muy fuerte, y el viento soplaba con tanta fuerza que arrancó árboles de raíz. La lluvia caía a cántaros, y el trueno retumbaba en el cielo. Juan, María y los niños se sentaron en silencio, escuchando el rugido de la tormenta. Estaban asustados, pero también tenían fe en que Dios los protegería. La tormenta duró varias horas. Cuando finalmente terminó, Juan y su familia salieron de su casa para ver los daños. La cosecha de Juan estaba completamente destruida, los cultivos habían sido arrancados de raíz, y el suelo estaba cubierto de barro. Juan estaba devastado, había trabajado duro durante todo el año, y ahora había perdido todo. Y comenzó a dudar de su fe. Se preguntaba una y otra vez: ¿cómo podía un Dios bueno permitir que algo así sucediera? Juan se encerró en su casa y se negó a hablar con nadie. Pasaba los días sentado en silencio, pensando en lo que había sucedido. La crisis de Juan. Juan se sentía abrumado por la tristeza y la culpa. Se sentía como si hubiera fallado a su familia y a Dios. María estaba preocupada por Juan. Lo amaba y quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Juan pasaba los días sentado en silencio, pensando en lo que había sucedido. A veces, leía la Biblia o oraba, pero no encontraba consuelo. María y los niños estaban preocupados por Juan. No sabían qué hacer para ayudarlo. Una noche, Juan tuvo un sueño. En el sueño, se encontró con un anciano sabio. El anciano le dijo: Juan, no te rindas. Dios no te ha abandonado. Pero, ¿por qué permitió que esto sucediera?, preguntó Juan. Porque Dios te está probando, respondió el anciano. Estás pasando por una prueba de fe. ¿Y cómo puedo superar esta prueba?, preguntó Juan. Debes seguir confiando en Dios, dijo el anciano. Incluso cuando las cosas van mal, debes creer que Dios está contigo. Juan despertó del sueño con un nuevo sentido de esperanza. Recordó las palabras del anciano sabio y decidió seguir confiando en Dios. Juan decidió salir de su casa y hablar con María. María estaba feliz de ver que Juan estaba empezando a salir de su crisis de fe. Juan le contó a María sobre su conversación con el anciano. María le dijo que estaba orgullosa de él por haber sido valiente y enfrentar sus miedos. Juan y María se abrazaron. Estaban felices de estar juntos de nuevo. Juan siguió trabajando duro para reconstruir sus cultivos. A menudo se sentía desanimado, pero nunca perdió la fe. Un día, Juan estaba trabajando en el campo cuando vio algo que lo sorprendió. En medio de los escombros de su cosecha, había un pequeño brote de vida. Juan se acercó al brote y lo examinó con cuidado. Era un pequeño milagro. Juan se dio cuenta de que Dios estaba respondiendo a su oración. Incluso en medio de la destrucción, había esperanza. Juan siguió trabajando duro,
y con el tiempo, sus cultivos volvieron a florecer. Juan nunca olvidó el sueño que tuvo, y siempre estuvo agradecido por el milagro del brote. Juan aprendió una importante lección de fe. Incluso cuando las cosas van mal, debemos seguir confiando en Dios. Porque Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Aquí tenemos 5 enseñanzas que podemos aprender de la historia del campesino y la tormenta. Número 1. La fe puede ser puesta a prueba. La fe es una creencia en algo que no se puede ver ni tocar. Es una confianza en algo que es superior a nosotros. Cuando las cosas van bien, es fácil tener fe. Pero cuando las cosas van mal, es fácil dudar de Dios. La historia del campesino y la tormenta nos enseña que la fe puede ser puesta a prueba. Juan era un hombre de fe, pero incluso su fe fue puesta a prueba cuando su cosecha fue destruida. Comenzó a dudar de Dios y de su amor. Es importante recordar que la fe es una prueba. Cuando las cosas van mal, es fácil dudar de Dios. Sin embargo, es importante recordar que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Número 2. La familia y los amigos pueden proporcionar apoyo. La familia y los amigos son una parte importante de nuestras vidas. Nos brindan amor, apoyo y compañía. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, la familia y los amigos pueden ser un gran apoyo. La historia del campesino y la tormenta nos enseña que la familia y los amigos pueden proporcionar un apoyo invaluable cuando estamos pasando por momentos difíciles. María estaba preocupada por Juan y quería ayudarlo. Ella fue un gran apoyo para él durante su crisis de fe. Es importante recordar que la familia y los amigos pueden proporcionar un apoyo invaluable cuando estamos pasando por momentos difíciles. No debemos tener miedo de pedir ayuda cuando la necesitemos. Número 3. La esperanza es importante. La esperanza es la creencia de que las cosas van a mejorar. Es la creencia de que hay un futuro mejor. La esperanza es importante porque nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen desesperadas. La historia del campesino y la tormenta nos enseña que la esperanza es importante. Juan nunca perdió la esperanza, incluso cuando las cosas parecían desesperadas. Es importante recordar que la esperanza es importante. Incluso en medio de la destrucción, siempre hay esperanza. La esperanza nos da la fuerza para seguir adelante y superar los desafíos. Número 4. El trabajo duro puede superar la adversidad. El trabajo duro es la clave para el éxito. Cuando estamos dispuestos a trabajar duro, podemos superar cualquier desafío. La historia del campesino y la tormenta nos enseña que el trabajo duro puede superar la adversidad. Juan trabajó duro para reconstruir su cosecha. Es importante recordar que el trabajo duro puede superar la adversidad. Cuando estamos dispuestos a trabajar duro, podemos superar cualquier desafío. Número 5. Dios siempre está con nosotros. Dios es amor. Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. La historia del campesino y la tormenta nos enseña que Dios siempre está con nosotros. Juan aprendió que Dios siempre está con él, incluso en los momentos más difíciles. Es importante recordar que Dios siempre está con nosotros. Incluso cuando no lo sentimos, Él está ahí. Conclusión. Juan aprendió una importante lección de fe. Incluso cuando las cosas van mal, debemos seguir confiando en Dios. Porque Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Así que recuerda. En medio de la tormenta, la fe es nuestra luz. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión.
Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.